El primer punto de nuestro trabajo es la introducción. A través del análisis y la investigación histórica de la región escandinava, hemos podido acercarnos a la historia de los países escandinavos, compuestos principalmente por Dinamarca, Noruega y Suecia. Estos han sido testigos de transformaciones profundas a lo largo del tiempo, que han ido pasando de comunidades tribales y guerreras a sociedades democráticas y avanzadas. Este trabajo busca analizar los factores sociales, políticos y económicos que han permitido a los países escandinavos convertirse en modelos de desarrollo, bienestar social y de democracia. A través de un estudio de los eventos históricos clave, personajes influyentes y transformaciones sociales, se busca entender cómo estos países lograron su actual configuración, destacando hitos como la unificación de los reinos, la reforma protestante y la evolución hacia el sistema democrático y de bienestar. El segundo punto de nuestro trabajo es la ubicación geográfica y la delimitación de los países que integran a Escandinavia. La península escandinava, a la que también se le llama Escandinavia o países escandinavos, es como llamamos a la región que se ubica en el norte de Europa y que integra los territorios de tanto Suecia, Dinamarca como Noruega. Escandinavia es conocida por varios motivos, principalmente por su historia compartida, por sus paisajes naturales y también porque la cultura europea tiene gran influencia sobre ella. Y además es importante que hagamos hincapié en que no confundamos a los países escandinavos con los países nórdicos, ya que estos últimos también integran a Finlandia, Groenlandia y a las Islas Feroe. El primer país del que vamos a hablar es Noruega, cuya capital se encuentra en Oslo. Noruega se sitúa al norte de Europa y es conocida por sus paisajes y por su naturaleza, en la que podemos encontrar tanto fiordos como montañas e incluso una costa escarpada. Su clima es bastante variado y en el norte suele ser un clima subártico o ártico y los inviernos suelen ser muy largos y muy fríos y los veranos suelen ser bastante cortos. En el sur el clima es más templado ya que las temperaturas se moderan por el Golfo de México. Y por último, las temperaturas de la costa y del interior son bastante diferentes. En la costa son más suaves y en el interior suelen ser más frescas. Y por último, en cuanto a delimitación geográfica respecta, al norte encontraremos el mar de Barents, al este Suecia, una pequeña parte del oeste ruso y otra parte del norte finlandés, al sur el mar del norte y al oeste el mar de Noruega. El siguiente país del que vamos a hablar es Dinamarca, cuya capital está en Copenhague. Dinamarca también se sitúa al norte de Europa, igual que el país anterior, y es conocida por su naturaleza en la que encontramos playas tranquilas, bosques frondosos y también fiordos. Y además destaca por ser uno de los países más pequeños de toda Europa. Su clima, así a rasgos generales, es templado marítimo. Sus temperaturas no llegan a rozar los extremos y los inviernos son suaves, aunque cortos, y los veranos frescos y largos. Es un país con un clima bastante húmedo también porque las precipitaciones son bastante frecuentes. Geográficamente delimita al norte con Suecia, con el estrecho de Sund que separa a ambos países, al este con el Mar del Norte, al sur con Alemania que la conecta con la Europa continental y al oeste con el Mar Báltico y además tiene alrededor de 400 islas. Por último nos queda hablar de Suecia, con capital en Estocolmo, que también es conocida por sus paisajes pero también por ser el país con más islas del mundo. De hecho, su capital está construida sobre 14 de estas islas y están conectadas por 57 puentes en total. Además de que un 70% del país está cubierto de bosques y tiene una de las mayores concentraciones de lagos de todo el continente, de toda Europa. Su clima va variando dependiendo de la región en la que nos encontremos. En el norte, por ejemplo, suele ser subártico y polar, y las temperaturas en invierno sí llegan a los extremos, y además experimentan la noche polar. En cambio, los veranos son frescos y cortos y experimentan el sol de medianoche. En cuanto al sur, el clima es templado, oceánico y también es continental suave. En el este es continental moderado, por ejemplo, con inviernos fríos, aunque no tanto como lo llega a ser en el norte, y en el oeste los inviernos son suaves y los veranos son frescos. Después, en cuanto a delimitación geográfica respecta, al norte delimita con Noruega en forma de cordillera, al este con Finlandia, en una frontera de alrededor de 600 kilómetros con ríos y lagos y además con el mar Báltico, al sur con el estrecho de Sund y al oeste con Noruega y con el mar del norte. Ahora vamos a explicar las etapas de los países escandinavos. La primera es la prehistoria escandinava, que va desde el siglo 10.000 a.C. hasta el 793 después de Cristo. Y la prehistoria de Escandinavia abarca un largo periodo desde la llegada de los primeros humanos hasta el comienzo de la Edad del Hierro. Y durante este tiempo los habitantes de la región vivieron diversas etapas que reflejan una evolución notable en sus costumbres, tecnología y organización social. La primera etapa dentro de la prehistoria es el Paleolítico, que es hasta el 10.000 a.C.,
Y el Paleolítico en Escandinavia comienza con la llegada de los primeros seres humanos a la región, tras el retroceso del hielo glaciar al final de la última glaciación. Eso hace aproximadamente 10.000 años. Los grupos humanos eran cazadores-recolectores nómadas que se movían por el territorio en busca de alimentos. Además, utilizaban herramientas rudimentarias de piedra y hueso y se establecían principalmente en las zonas costeras y ribereñas que ofrecían más recursos. La siguiente etapa dentro de la prehistoria de Escandinavia es el Mesolítico, que va desde el año 10.000 a.C. hasta el 5.000 a.C. Y en esta etapa los grupos humanos comenzaron a adaptarse a las nuevas condiciones del entorno, con un clima más cálido y estable. Y aunque los cazadores-recolectores continuaron con su vida nómada, empezaron a especializarse en la pesca y la recolección de frutos, lo que permitió establecerse temporalmente en lugares cercanos a ríos y costas. Durante este tiempo se desarrollaron nuevas herramientas como utensilios de hueso, madera y piedra más refinados que facilitaron la tarea diaria. Luego el Neolítico va del 5.000 a.C. hasta el 1.800 a.C. Y aquí las comunidades escandinavas experimentaron un cambio significativo en su estilo de vida. Aunque la agricultura no se adaptó de inmediato, la domesticación de animales y la producción de alimentos comenzaron a integrarse en la vida diaria. Este periodo marcó el inicio de la construcción de viviendas permanentes y asentamientos, especialmente en las regiones del sur de Escandinavia, y además se llevaron a cabo las primeras construcciones megalíticas, como dólmenes y tumbas colectivas. Esto indica el comienzo de rituales funerarios y el comienzo de una estructura social más compleja. Las siguientes etapas dentro de la prehistoria son la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. La Edad del Bronce va del año 1800 a.C. hasta el 500 a.C. Y en esta etapa las sociedades escandinavas se volvieron más complejas y jerárquicas. La metalurgia del bronce permitió la creación de herramientas y armas más avanzadas, y esto impulsó la economía y fomentó las relaciones comerciales con otras culturas europeas, incluido el Imperio Romano. En esta etapa, los pueblos escandinavos construyeron grandes monumentos funerarios como las tumbas de Barca y establecieron redes comerciales de amplio alcance. Además, se consolidó la religión politeísta que adoraba a los dioses relacionados con la naturaleza y la guerra. Por otro lado, en la Edad del Hierro, que va del año 500 a.C. al 793 después de Cristo, Escandinavia vio el surgimiento de una sociedad más organizada, con líderes guerreros poderosos. Las tumbas Vendel en Suecia, que contenían barcos y objetos valiosos, muestran la importancia de estas élites. Además, floreció el arte nórdico, con grabados de animales y símbolos geométricos, y las creencias religiosas se fortalecieron. Además, la mejora en la construcción de barcos permitió a los escandinavos comerciar y comenzar a explorar otras regiones, y esto dio paso a la futura era vikinga. Vale, pues una vez terminada la prehistoria escandinavia, comienza la Edad Vikinga, que va del 793 a 1076 después de Cristo. La Edad Vikinga es uno de los periodos más destacados de la historia de Escandinavia, durante el cual los vikingos, reconocidos por sus incursiones y exploraciones, dejaron una marca notable en Europa y en todo el mundo. La era vikinga comienza en el siglo VIII, cuando los vikingos iniciaron incursiones en las costas de la isla británica, Francia y otras regiones de Europa. Y estos primeros ataques se centraron principalmente en saqueos y asaltos, llevándose a cabo a menudo en pequeñas flotas de barcos. Los vikingos eran conocidos por su destreza en la navegación y la construcción de embarcaciones, lo que les permitía realizar incursiones rápidas y efectivas. Durante este tiempo, Escandinavia estaba organizada en una estructura política descentralizada, con tribus y clanes locales, lo que facilitaba las expediciones de saqueo. A menudo que los vikingos ampliaban su influencia, comenzaron a establecerse en las tierras que conquistaban. Este proceso de colonización dio lugar a las formaciones de comunidades vikingas en lugares como Inglaterra, Irlanda y Francia. A finales del siglo IX, los vikingos empezaron a adoptar el cristianismo, especialmente en Noruega y Dinamarca, influenciados por misioneros enviados desde Inglaterra y Roma. Este cambio religioso representó un punto de inflexión en la sociedad vikinga, ya que se produjo una fusión de las creencias nórdicas tradicionales con las enseñanzas cristianas.
Durante este periodo, los reinos de Noruega, Dinamarca y Suecia comenzaron a consolidarse. Los vikingos también desempeñaron un papel crucial en el comercio, estableciendo rutas comerciales que conectaban Escandinavia con el mundo islámico, el Imperio bizantino y otras partes de Europa. Además, la célebre expedición vikinga hacia América del Norte incluyó el asentamiento en Groenlandia y las primeras exploraciones de la región. En el siglo IX se marca el final de la era vikinga con la completa cristianización de Escandinavia. A medida que los reyes vikingos adoptaron el cristianismo, la influencia de la Iglesia creció, lo que llevó a la construcción de iglesias y monasterios en toda la región. El último gran rey vikingo, Harald Hardrada, de Noruega, fue derrotado en la célebre batalla de Stamford Bridge en 1066, lo que marcó el fin de las incursiones vikingas. Por lo tanto, la era vikinga concluyó con la consolidación de los estados medievales en Escandinavia, sentando las bases para las monarquías que dominarían la región en los siglos siguientes. A continuación vamos a pasar a explicar la Edad Media, que se subdivide en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Edad Media comienza en el año 1066 con la derrota vikinga en la batalla de Stamford Bridge del rey noruego Harald Hardrada, que es derrotado por Harold Godwinson. A partir de aquí se comenzaría a fraguar una cristianización ya más definitiva y la Iglesia católica se consolidaría definitivamente. Esto haría que la Iglesia ganara poder y se convirtiera en una pieza clave tanto en la administración política como administrativa de Escandinavia, además de que también sería clave para luego llegar a la plenitud del feudalismo. En cuanto a la batalla de Stamford Bridge, que es la que da inicio a la etapa, podemos decir que es un evento clave tanto en la historia de Inglaterra como en la historia de Escandinavia, de ahí que digamos que es una historia compartida. En esta, el rey noruego Hardrada, en conjunto con el hermano de su enemigo, invadieron Inglaterra para reclamar su derecho al trono debido a un antiguo tratado de sucesión con Magnus de Noruega. Aquí, el ejército vikingo llegaría a alcanzar Yorkshire, donde se enfrentó al ejército del rey inglés, quien rápidamente había unido a su ejército tras haber tenido que hacer frente a una rebelión en el sur inglés. Tras haber recorrido semejante distancia, las fuerzas de los vikingos disminuyeron. Y es por esto por lo que, a pesar de que sí que superaban a los ingleses en número, el ejército inglés tuvo más resultado al atacarlos. El ejército inglés entonces acabó por completo con el ejército vikingo. Y de hecho el propio rey Hardrada murió en el campo de batalla y Tostig Godwinson, el hermano de Harold Godwinson, también moriría. De esta forma se proclamaba la victoria inglesa ante los vikingos. Dentro de la Alta Edad Media también podemos hacer una subdivisión por países y podemos decir que en Dinamarca, por ejemplo, Canuto IV consolidó el cristianismo y estableció también un sistema feudal mucho más definido, convirtiendo así a Dinamarca en una nación bastante poderosa, aunque siempre sumida en luchas internas y en conflictos dinásticos tras la muerte de su rey. En Noruega, por ejemplo, Olaf II, quien más tarde fue convertido en santo, pondría fin a las luchas por cristianizar Noruega. En este momento así, la Iglesia ganaría más poder e influencia en causas políticas. Y también durante la Edad Media, Noruega estuvo dividida en varias regiones que luchaban entre sí. Es por eso que Magnus I y Hardrada II fueron importantes en la consolidación de una monarquía mucho más estable. Por último, en el caso de Suecia, se vivió un proceso de cristianización mucho más lento, que no se lograría completamente hasta que llegó el reinado de Inge II. Además, el feudalismo también iría en aumento y la sociedad se volvería estamental, teniendo así el rey el poder absoluto, y muchas ciudades se convertirían en centros de comercio. Ahora pasamos a la Baja Edad Media, que fue una etapa que se vio afectada por varias crisis y varios eventos que tuvieron un impacto negativo en su desarrollo. En el siglo XIV, por ejemplo, la peste negra afectó muy bruscamente a la población, que quedaría reducida a la mitad y que además provocaría la caída de la producción agraria y el colapso de la economía en las zonas rurales. En esta etapa destaca la Unión de Kalmar, que fue un acuerdo tanto político como dinástico que unió a los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia bajo una misma corona desde 1397 hasta 1523. Fue impulsada por la reina danesa Margarita I y logró establecer la consolidación de los reinos anteriores bajo su liderazgo. La idea de esta unión fue el resultado de la muerte sin descendencia directa por parte de los monarcas de los tres reinos escandinavos. De esta manera, Margarita I, quien era hija de Valdemar IV de Dinamarca y quien había contraído matrimonio con Haakon VI de Noruega, fue quien se convertiría en la figura clave para lograr la estabilidad tanto política como monárquica en los reinos. Tras la muerte de su hijo Olaf II de Noruega, sería ella quien tomaría el control de Noruega y más tarde también de los demás reinos.
Y aunque esta unión establecía la convergencia de los tres reinos, las estructuras políticas y administrativas seguían desarrollándose de manera totalmente independiente en cada reino. Esto en parte también causó grandes tensiones entre reinos y mientras que Dinamarca era generalmente el reino dominante, Suecia con frecuencia se sentía bastante excluida. El dominio danés y la unión de Kalmar, como he dicho anteriormente, hacían que el reino sueco se sintiera bastante excluido con mucha frecuencia, y esto generó que en su población surgiera el sentimiento de independencia que al final culminaría con una exitosa rebelión, porque sería tras la masacre de 1520 en Estocolmo, a la que se conoce como Baño de Sangre de Estocolmo, y en la que el rey Cristian III acabaría con la vida de varios nobles suecos, que los suecos alcanzarían un punto máximo en cuanto a descontento. Gustavo Vasa, que también era conocido como Gustavo I de Suecia, encabezaría una revuelta popular en la que las fuerzas danesas quedarían prácticamente derrotadas. De esta manera, el 6 de junio de 1523, Gustavo de Vasa se convertiría en un rey de Suecia, poniendo fin a la unión de Kalmar mediante la independencia de Suecia. Y así se pondría también fin a la Edad Media escandinava. Comienza ahora el periodo que abarca el siglo XVII, que se conoce como Stormakten-Sverige, también conocido como Gran Potencia Suecia, que abarca los años de 1611 a 1718, que se caracteriza porque comienza con la llegada del rey Gustavo II Adolfo de Suecia al trono y finaliza con el reinado de Carlos III, que está marcado principalmente por las derrotas de la Guerra del Norte. Y en el territorio de Dinamarca y Noruega se conoce como Nevalde, poder absoluto, que abarca los años de 1660 al 1849 y comienza con el reinado de Federico III de Dinamarca, donde se instaura la monarquía absoluta, y finaliza cuando comienza en Dinamarca una monarquía constitucional en 1849. Un hecho destacable de este periodo fue la Guerra de Kalmar, que abarca los años de 1611 al 1613, y en esta guerra se enfrentaban principalmente Dinamarca junto a Noruega y Suiza. Dinamarca poseía el territorio y el estrecho entre el mar Báltico y el mar del Norte, lo que le permitía obtener grandes beneficios económicos debido a los peajes. Suecia, para evitar el coste que esto le suponía, buscaba rutas alternativas, pero esto no fue aceptado por parte de Dinamarca. En 1611, durante el reinado de Carlos IX de Suecia, Dinamarca decide invadir Suecia, apoderándose de la ciudad de Kalmar. Tras la muerte de Carlos IX de Suecia, asciende al trono su hijo, que era Gustavo Adolfo, que a su vez intenta establecer la paz entre estos territorios, pero el monarca de Dinamarca rechaza esta paz. Entran en juego otras potencias europeas, como fue Inglaterra y Provincias Unidas, que intentaron poner fin a la guerra. Finalmente, en el 1613 se firma el Tratado de Canner, que puso fin a esta guerra. Las consecuencias de esta guerra por territorios fueron que Suecia tuvo que pagar un rescate para recuperar altas fortalezas y consiguió un libre comercio a través del estrecho de Sund, mientras que Noruega y Dinamarca se incorpora al territorio de Laponia, además de que aumenta los aranceles del SNUD, lo que provocó un descontento a algunos países como fueron los Países Bajos. Otro hecho destacable es la Guerra de los 30 años, que abarca del 1618 al 1648, en la que se enfrentan los católicos y los protestantes. El Reino de Dinamarca, Noruega y el Imperio Sueco forman parte del bando protestante. Como he dicho anteriormente, Dinamarca era un territorio protestante. La participación del país comenzó en 1625, cuando Cristián IV mandó un ejército de ayuda a los alemanes protestantes contra el Sacro Imperio Romano. Este ejército fue aproximadamente de entre 19.000 y 38.000 hombres. Ante los daños ocasionados por el general Wallenstein, Cristián IV se vio obligado a aliarse con Suecia. Y fue gracias a esta alianza cuando Gustavo II Adolfo de Suecia tenía que apoyar a Dinamarca. Las tropas sueco-danesas forzaron a Wallenstein a retirarse a Stralsund, evitando así la posible invasión. En 1129 se firma así la paz de Lübeck entre Cristián IV y Fernando II de Habsburgo, evitando así la posible pérdida de territorio. Esto supone el fin de la participación danesa en la guerra. Sin embargo, las pérdidas humanas de la guerra fueron muy elevadas, muriendo aproximadamente entre 15.000 y 20.000 personas. Por otro lado, Suecia también decide participar en esta guerra en 1630. Durante el reinado de Gustavo Adolfo, Suecia logra importantes victorias con su ejército, que fue aproximadamente de entre 140.000 soldados alemanes o escoceses, y entre ellas destaca la batalla de Breitenfeld.
Esta batalla finalizó con la victoria de los protestantes por sus tácticas estratégicas en 1631. El conflicto relevante fue la batalla de Lützen, conocido porque provocó el fallecimiento de Gustavo II Adolfo de Suecia tras un disparo. La participación de Suecia en el conflicto bélico acaba en 1648 con aproximadamente entre 150.000 y 155.000 bajas del ejército. Esta guerra finaliza cuando se firma la Paz de Westfalia. Surge también en este periodo un hecho relevante que fue la Segunda Guerra Danesa de Carlos Gustavo, que se conoce también como la Guerra Sueco-Danesa, que abarca los años de 1658 al 1660. Carlos X Gustavo de Suecia, tras haber triunfado en la guerra previa, intenta conquistar Dinamarca. Sin embargo, resultó que no solo se enfrentó a Dinamarca, sino que también con la alianza de países que apoyaban a Dinamarca, que eran principalmente Países Bajos, Brandeburgo, Polonia y Austria. Este conflicto finaliza en 1660 con el Tratado de Copenhague, que supone la recuperación de algunos territorios perdidos y el establecimiento de fronteras entre los territorios que conforman los países escandinavos. Durante este periodo, en 1660, también fue cuando se instauró el absolutismo en Dinamarca, que convierte así la monarquía electiva de la época en una monarquía absoluta y hereditaria gracias a la Ley Real Danesa de 1665, que se conoce también como Lex Regia, de la mano del monarca Federico III. Fue a finales de este siglo cuando, a partir de las numerosas pérdidas, guerras y conflictos, la hegemonía de Suecia aumenta durante el reinado de Carlos IX, aumentando así sus territorios hacia el oriente. Por otro lado, Dinamarca sufre pérdidas y derrotas durante esta etapa. Comienza así el siglo XVIII, conocido como la Era de la Libertad en Suecia, que comienza con el fin del absolutismo en Suecia en el 1719 y finaliza cuando regresa al absolutismo tras el golpe de Estado de Gustavo III en 1772. En esta etapa, Suecia destaca por tener un gran dominio en el norte de Europa. Y frente a esta grandeza se crea una alianza sueca por parte de sus vecinos, como fueron Rusia, la República de las Dos Naciones, el Reino de Dinamarca y Noruega y Sajonia. Comienza así la Gran Guerra del Norte, que abarca del 1700 al 1721. Tras la Guerra de los 30 años, Suecia adquirió numerosos territorios, como fue el norte del Sacro Imperio Romano Germánico, la ciudad de Weimar, territorios poseídos con anterioridad por Dinamarca y Noruega, y ante tal expansión, pues sus amigos decidieron aliarse para debilitar su poder. En 1700, Dinamarca envía un ejército de aproximadamente 20.000 soldados al ducado de Holstein-Gottorp. No encuentra dificultades en invadir el territorio y finalmente Federico IV de Dinamarca firma la paz con Carlos XII de Suecia mediante el Tratado de Travanzal. Durante este año, Augusto II también atacó Livonia, con el objetivo de conquistar Riga. Mientras Carlos XII luchaba contra Dinamarca, parte del ejército sueco frenó el avance de Augusto. Sin embargo, este mejoró su ejército con aproximadamente más de 18.000 hombres, forzando la retirada de la defensa sueca y avanzando hacia Riga. Una vez finalizada la guerra de Dinamarca, regresó Augusto de nuevo. Rusia declaró la guerra a Suecia y finalmente el ejército ruso fue derrotado en la batalla de Narva. En 1702, Carlos XII se instauró en Polonia con el objetivo de derrocar a Augusto II. Carlos derrotó a él y a su ejército en la batalla de Klishchov. Augusto, tras múltiples derrotas, fue sustituido por el rey Stanislao Leszczynski en 1705. Suecia firmó así el Tratado de Varsovia, con el que se establecía la paz con Laponia. El conflicto bélico continuó con múltiples guerras, como fueron la guerra en las provincias bálticas, la guerra en Alemania, la guerra en Finlandia, la guerra en Noruega, entre otras. Finalmente, el conflicto finalizó con el Tratado de Nystad en 1721, con la hegemonía de Rusia como potencia mundial frente al fracaso de Suecia, que perdió territorio. Las consecuencias en Suecia fueron bastante notorias, ya que terminó la era de grandeza. Se eliminó así la monarquía absoluta, dando pie al comienzo de la era de la libertad en Suecia, que se caracteriza por el parlamentarismo. Ahora pasamos a hablar de las monarquías de la etapa, que se caracterizan principalmente por el absolutismo que existía en el reino de Dinamarca y Noruega. Comenzamos con el reinado de Federico IV de Dinamarca, que comenzó en el 1699 y finalizó en el 1730.
Este reinado estuvo marcado por la participación de Dinamarca en la Gran Guerra del Norte. Una vez finalizada la guerra, se produce un auge en el comercio y la cultura, con el nacimiento del teatro danés, la construcción de 2 palacios barrocos. En segundo lugar, tenemos el reinado de Cristián VI de Dinamarca, que comenzó en 1682 y finalizó en el 1746. Esta monarquía comenzó con las pésimas condiciones económicas iniciadas por su padre, al igual que las migraciones. El monarca promulgó la ley del domicilio forzado, en la que los campesinos no podían abandonar su lugar de nacimiento. En cuanto a la política exterior, se mostró neutral, lo que provocó un aumento del comercio. El reinado de Federico V de Dinamarca, que comenzó en el 1723 y finalizó en el 1766, se caracteriza por un aumento del comercio y el nacimiento de la industria, con la elaboración de pólvora y cañones. No obstante, los campesinos no se vieron favorecidos por este desarrollo económico. Finalmente, el reinado de Cristián VII de Dinamarca comenzó en el 1786 y finalizó en el 1848. Este reinado estuvo marcado por el surgimiento de la Ilustración de la mano de ciertas ideas liberales. En este periodo también se comenzó un enfrentamiento con el Reino Unido. En este periodo destaca también otra guerra, que fue la Guerra de los Sombreros, que también se conoce con otros nombres como Guerra Ruso-Sueca o Guerra Rusa de los Sombreros. Esta denominación procede del Partido de los Sombreros, que deseaba recuperar los territorios previamente perdidos. Este conflicto surgió entre el Reino de Suecia y el Imperio ruso. En 1741, Suecia declara la guerra a Rusia. Sin embargo, la escasa estrategia y la nula preparación que tenía el ejército hizo que Suecia sufriera varias derrotas, mientras que Rusia expandía su dominio en varios territorios, destacando así la ocupación de Finlandia. La guerra finalizó con la firma del Tratado de Abo en 1742, en el que Suecia cedía territorio a Rusia, como fueron las ciudades de Lappeenranta, el río Kymi. Suecia y el Reino de Dinamarca y Noruega administraron territorios fuera de Escandinavia. Bajo la soberanía de Dinamarca y Noruega encontramos territorios como Groenlandia, las Islas Faroe e Islandia. Dinamarca también comenzó a ocupar Saint Thomas, Saint John en el Caribe y adquirió Saint Croix por parte de Francia. Asimismo, también estableció dominios en la India, como fueron los territorios de Frederikshavn y Trankebar. En Suecia se fundó la colonia de Nueva Suecia en Delaware. Posteriormente también adquirió territorios en el Caribe como Guadalupe o la isla de San Bartolomé. Por último, vamos a hablar sobre la Escandinavia contemporánea, que abarca los siglos XIX, XX y XXI. La Escandinavia contemporánea está marcada por una serie de transformaciones radicales que han configurado a los países nórdicos tal y como los conocemos hoy. Desde el inicio del siglo XIX hasta la actualidad, los países escandinavos experimentaron una profunda evolución política, económica y social, que les permitió superar desafíos históricos significativos y cimentar una identidad propia basada en la democracia, el bienestar social y la prosperidad económica. Estos cambios no fueron el resultado de un único progreso o desarrollo lineal, sino que de una serie de factores internos y externos que interactuaron de manera constante y compleja. Entre esos factores se encuentra la industrialización, que transformó la economía y la sociedad, la democratización, que amplió los derechos políticos y promovió una mayor participación ciudadana en los asuntos del Estado, la creación de un estado de bienestar que busca garantizar la calidad de vida de los ciudadanos mediante políticas en salud y seguridad social. La industrialización comenzó a gestarse a finales del siglo XVIII, pero alcanzó su apogeo en el siglo XIX. A diferencia de otros países europeos donde la industrialización tuvo un carácter más temprano y marcado, los países escandinavos vivieron este proceso de manera algo más tardía y gradual, pero con consecuencias igualmente profundas. En el caso de Suecia, la industrialización se consolidó a través de la expansión de la minería y el hierro, que fueron vitales para su integración en los mercados internacionales. Noruega, por su parte, experimentó una industrialización centrada principalmente en la pesca, la madera y las industrias relacionadas con el mar, aprovechando sus reservas naturales. En Dinamarca, la transición industrial estuvo estrechamente vinculada a la expansión del sector agrícola, lo que permitió un crecimiento sostenido de la economía y de la exportación de productos como el cerdo y la mantequilla.
Ahora pasaremos a hablar sobre Escandinavia como una región democrática. El siglo XIX fue testigo de una serie de reformas políticas que transformaron a Escandinavia en una región más democrática. A medida que la clase media comenzó a ganar poder e influencia, las demandas de participación política se hicieron más fuertes. En Dinamarca, el cambio más significativo fue la Revolución de 1848, que resultó en la concesión de una constitución que transformó el país en una monarquía constitucional. Este hecho marcó el fin del absolutismo y permitió una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones políticas. En Noruega, tras su independencia de Suecia de 1905, se instauró rápidamente un sistema parlamentario, consolidando así una democracia plena. Suecia, por su parte, vivió un proceso gradual de democratización durante el siglo XIX, que culminó en la adopción de un sistema político más inclusivo y representativo hacia finales de ese siglo y principios del siglo XX. En 1866, el Riksdag, o el Parlamento sueco, pasó a ser unicameral y la participación política se amplió, aunque el sufragio universal no se implantó hasta principios del siglo XX. Este periodo de reforma política estuvo marcado por una serie de creencias y exigencias de derechos civiles y la participación política, lo que impulsó el establecimiento del sufragio universal en la región. Noruega fue el primer país escandinavo en conceder el derecho al voto a las mujeres en 1913, un hecho fundamental que marcó el inicio de una serie de avances en derechos humanos, no solo en la propia región, sino que también fue significativo a nivel internacional para las mujeres. En Suecia y Dinamarca, las reformas democráticas se extendieron gradualmente, estando impulsadas por un movimiento obrero, que luchaba por los derechos laborales y las reformas sociales, lo que llevó a una mayor inclusión de las clases populares en la política. A medida que avanzaba el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, los países escandinavos comenzaron a implementar lo que hoy se conoce como el modelo del estado de bienestar. Este modelo, que se caracteriza por un alto nivel de intervención estatal en la provisión de servicios sociales, salud, educación y pensiones, ha sido uno de los pilares del éxito de los países escandinavos. El estado de bienestar no solo buscaba mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino también garantizar una redistribución equitativa de los recursos para poder reducir las desigualdades sociales. Durante el periodo de posguerra se implementaron una serie de reformas que favorecieron la creación de sistemas universales de salud y educación, y se estableció una red de seguridad social que protegía a los trabajadores en caso de enfermedad, desempleo o jubilación. Uno de los elementos más característicos de este modelo fue la fusión de las políticas laborales y sociales con el crecimiento económico. Ahora voy a hacer una pequeña comparación con Europa y los países escandinavos, las diferencias y cosas que tuvieron igual. En los siglos XVII y XVIII, Escandinavia enfrentó conflictos como la Guerra de los 30 años y la Guerra del Norte, pero evitó la devastación de Europa central. Dinamarca adoptó el absolutismo, mientras que Suecia alternó entre parlamentarismo y monarquía absoluta con Gustavo III. Y en el siglo XIX, la revolución industrial transformó Escandinavia, igual que en el resto de Europa pasó con los países de Europa, con industrias clave como minería en Suecia, pesca en Noruega y agricultura en Dinamarca. Los movimientos nacionalistas también influyeron, con Noruega obteniendo su independencia en 1905 de manera pacífica, a diferencia de las guerras en otras partes de Europa que no fueron tan pacíficas. En el siglo XX, Europa vivió grandes guerras, mientras que Escandinavia se mantuvo neutral y consolidó democracias fuertes y desarrolló un modelo de bienestar único centrado en igualdad, educación, salud universal y cohesión social. Por tanto, con esta información sabemos que, aunque Escandinavia compartió cambios clave con Europa, su enfoque fue más pacífico, estable y orientado en el bienestar social. Ahora vamos a explicar algunos de los personajes históricos más destacados de la historia de Escandinavia. Uno de ellos es Gustavo II Adolfo de Suecia, también conocido como Gustavo el Grande, y nació el 9 de diciembre de 1594 en Estocolmo. Era hijo de Carlos IX y ascendió al trono a los 16 años tras la muerte de su padre en 1611. Durante su reinado destacó como líder militar, llevando a Suecia a convertirse en una potencia europea. Intervino en la Guerra de los 30 años, apoyando a los protestantes contra el Imperio Romano Germánico, y logró victorias decisivas como la batalla de Breitenfeld en 1631. Modernizó el ejército sueco, convirtiéndolo en un modelo para otras naciones. Suecia expandió su territorio, ganando influencia sobre el mar Báltico. Y en 1632, Gustavo II Adolfo de Suecia murió en la batalla de Lützen, aunque su ejército tuvo la victoria. Su legado perduró, ya que Suecia siguió siendo una gran potencia y sus reformas militares consolidaron la supremacía sueca en Europa.
Ragnar Lodbrok fue un líder vikingo destacado, conocido por su ataque y conquista en Europa durante el siglo IX. Nació alrededor del 750 y murió en el 865. Era hijo del rey Sigurd y se le vincula con el dios Odín. Ragnar lideró numerosas expediciones atacando pueblos cristianos. Una de sus incursiones más famosas fue el saqueo de París en el 845, y esto obligó al rey Carlos el Calvo de Francia a pagar un tributo. También atacó Inglaterra, donde fue capturado y ejecutado y arrojado a un pozo de serpientes venenosas. Antes de morir, prometió a que sus hijos vengarían su muerte, y esto ocurrió décadas más tarde. Tuvo varios hijos que también dejaron huella en la historia vikinga. Y aunque es difícil separar los hechos históricos de las leyendas, su figura se ha mantenido como un icono de la cultura vikinga a través de las sagas nórdicas. Uno de los personajes que consideramos más destacados, que seguramente conozcáis todos, es Alfred Bernhard Nobel. Alfred Nobel fue un ingeniero, químico, inventor y escritor de Suecia. Nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia, y falleció el 10 de diciembre de 1896 en Italia. Alfred Nobel, como bien sabemos, fue conocido por la invención de la dinamita y por los premios que hoy en día llevan su nombre, que son los premios Nobel. Sus padres fueron Immanuel Nobel y Carolina Adriette Nobel, que tuvieron 7 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 3 debido a la situación económica familiar. Entre estos hijos, pues uno de ellos fue Alfred. Este se interesó desde muy pequeño en diversos ámbitos de la ciencia, en especial por los explosivos, que esta pasión también la heredó de su padre, que fue ingeniero e inventor. Durante su formación científica, Alfred destacó por su habilidad en química e idiomas. En el contexto científico en el que se encontraba, se hacía necesario un sustituto de la pólvora para la construcción y la minería. Fue en este contexto en el que Alfred Nobel creó la dinamita, que era una mezcla de nitroglicerina y un material poroso. Gracias a este material poroso, su transporte era más seguro, ya que la nitroglicerina podía explotar con bastante facilidad. Tras darse cuenta de que su invento no supuso un gran desarrollo a la humanidad, sino que causó bastantes muertes, decidió destinar el dinero ganado por su invento para premiar a aquellos que realizaran un acto de bondad o un impacto positivo en la sociedad a través de sus contribuciones en los campos de física, química, medicina, literatura, paz y economía. Algunos de estos premios han sido entregados a célebres profesionales como son Marie Curie, Albert Einstein, Martin Luther King, entre otros. Otro personaje destacado fue Cristian IV de Dinamarca, conocido también como el danés. Este fue rey de Noruega y Dinamarca desde 1588 hasta 1648. Es popularmente conocido por ser el monarca más longevo de la historia de Escandinavia. Nació el 12 de abril de 1577 en Dinamarca y falleció el 28 de febrero de 1648 en Copenhague. Como he dicho anteriormente, Cristian nació en 1577, siendo el sucesor de Federico II de Dinamarca. Tras la muerte de su padre en 1588, alcanzó la mayoría de edad en 1596. En 1597 contrajo matrimonio con Ana Catalina de Brandeburgo, con la que tuvo 6 hijos. No hay certeza sobre el número de hijos que tuvo el monarca, aunque se dice que tuvo aproximadamente 21 entre todos sus matrimonios. Durante su reinado tuvo que hacer frente a numerosos conflictos que afectaron significativamente al reino, como fueron la Guerra de Kalmar o la Guerra de los 30 años. Sin embargo, instauró numerosas reformas con el objetivo de defender el reino, como fueron numerosas fortalezas, mejora del ejército nacional. También mejoró el comercio con Europa, constituyó la Compañía Danesa de las Indias Orientales. Finalmente, en 1648, decide mudarse a Copenhague, donde falleció a la semana siguiente. En este año, Federico III de Dinamarca ascendió al trono. Otro personaje relevante fue Margarita I de Dinamarca, que también se le conoce como Margarita Valdemarsdotter, que fue reina de todos los territorios de Escandinavia, que fueron reina de Dinamarca, Noruega y Suecia. Nació en marzo de 1353 en Dinamarca
y falleció el 28 de octubre de 1412 en Holstein. Con solo 10 años, Margarita fue reina consorte de Noruega tras casarse con Haakon VI de Noruega en Copenhague. El matrimonio tuvo a Olaf, su único hijo, que fue rey de Dinamarca en 1375 y en Noruega en el 1380. Margarita se encargó personalmente de buscar apoyos para la monarquía de su hijo y tras su muerte en 1388 Margarita se convirtió en reina de Dinamarca y Noruega, siendo regente del reino. En 1389 Margarita también fue líder de Suecia. Un hecho destacado de su reinado fue la unión de Kalmar, que permitió a Erik ser rey gracias a la reina de Margarita, que fundó el acto de unión de Dinamarca, Suecia y Noruega, pasando esta a estar bajo un solo monarca. Margarita falleció en 1412, posiblemente por la peste, dejando como sucesor a su sobrino Erico de Pomerania. Su cuerpo fue enterrado en Soro para posteriormente trasladar sus restos a la catedral del Roskilde en 1413. Harald Blantam-Gorzo, también conocido como Haroldo I de Dinamarca o Haroldo el Diente Azul, fue uno de los monarcas más importantes dentro de la era vikinga. Este monarca danés nació en 958, en la ciudad danesa de Jelling, y falleció alrededor de 986, en Dinamarca. Fue hijo del líder Gorm el Viejo, el rey que destacó por llevar a cabo una serie de logros históricos que marcaron el futuro y el desarrollo de Escandinavia hasta llegar a tal y como lo hacemos en la actualidad. Harald fue el primer monarca vikingo en heredar el trono de su padre sin que se desatara una lucha por la sucesión. Uno de sus hitos más importantes llevados a cabo durante su reinado fue la unificación de Dinamarca bajo su gobierno. Harald fue el primer rey danés en someter a Noruega, lo que le permitió consolidar su dominio sobre gran parte del norte de Europa. Además, consiguió introducir de manera pacífica el cristianismo como religión de los países escandinavos. Un testimonio de su reinado es la famosa piedra de Jelling, que data del año 985, en su honor. Esta piedra no solo conmemora la unificación de Dinamarca y Noruega, sino que también marca la conversión de los daneses al cristianismo. Noruega, también conocido como Harald Caballero Hermosa, nació alrededor del año 850 en Noruega y falleció en el 933 d.C. en Noruega. Harald fue el primer monarca vikingo en unificar Noruega en un solo reino. Este nació alrededor del año 850, siendo hijo del ya poderoso jefe vikingo Eirik, del pelo corto, y Asa. Su llegada al poder estuvo marcada por su determinación y habilidad militar, lo que lo convirtió en uno de los líderes vikingos más relevantes en su periodo. Desde joven, Harald demostró una gran ambición, ya que según cuenta la saga vikinga hizo un juramento de no contar ni peinarse el cabello hasta que unificara a toda Noruega bajo su control. Esta promesa lo motivó para luchar contra algunos de los reyes y jefes rivales. Tras una década de conflictos, Harald logró consolidar la mayor parte de los pequeños reinos de Noruega bajo su mando, hacia el año 875 d.C., convirtiéndose en el primer rey del país vikingo unificado. Dentro de los personajes destacados, nosotras hemos decidido añadir a dos de ellos que destaquen en el ámbito artístico y en este caso, en primer lugar, encontramos a Edvard Munch, que nació el 12 de diciembre del 1863 en Loten y falleció el 23 de enero de 1944 en Oslo y fue un conocido pintor y grabador noruego reconocido por ser una figura clave del movimiento simbolista y también por ser el precursor del expresionismo moderno en el arte europeo. El artista nació en el seno de una familia marcada por la tragedia y cuando él era pequeño, a la temprana edad de 5 años, perdió a su madre, quien había enfermado de tuberculosis, una enfermedad que también más tarde se cobraría la vida de su hermana, Sophie, quien poco tiempo después moriría. Y por último, su padre también fallecería cuando solo tendría 14 años y estar rodeado de muerte, así como del sufrimiento que estas pérdidas le generaría, convertirían en la soledad, la desesperación y la ansiedad en un tema bastante recurrente en sus obras. El autor comenzaría su formación en educación secundaria en Oslo. No obstante, tanto su desarrollo de problemas de salud como su carácter introspectivo contribuyeron a que sus años de escolarización fueran más bien difíciles. Y ya desde joven él mostró interés por las artes. Esto lo llevó a matricularse en la Escuela de Arte de Oslo a los 18 años. Allí él se rodearía de literatura, de filosofía y ambas tendrían también una gran influencia en su posterior forma de ver la vida y también en su arte. Más tarde, en el 1885, fue internado en una clínica psiquiátrica debido a que tuvo una crisis nerviosa que seguramente sería el resultado de la ansiedad que sufría tras su dura infancia. Esta crisis fue un claro anticipo de los graves problemas psicológicos a los que él se iba a enfrentar a lo largo de su vida. A pesar de que pasó muchos años de su vida en Oslo, Munch también vivió en muchas otras ciudades europeas, como por ejemplo en París,
y allí de hecho sería expuesto a otras influencias artísticas cuyo impacto en su obra le llevarían a alcanzar el reconocimiento máximo. Y aunque en sus obras siempre fueron criticadas y tuvieron un carácter un tanto controversial, sería en la última parte de su vida en la que se introdujera la faceta de autor destacado y de reconocido a nivel mundial. En sus últimos años de vida se dedicó principalmente al arte y a las reflexiones y quedó un poco relegado a un plano un tanto espiritual. Y en cuanto a su salud física respecta, en el año 1930 sufrió un ataque al corazón y aunque no abandonó el arte, siguió produciendo obras pero en menor cantidad. Y finalmente fallecería a la edad de 80 años y actualmente se encuentra en el cementerio de Oslo, donde descansan sus restos, a escasa distancia de la casa donde él pasó sus últimos años de vida. Sus producciones artísticas fueron profundamente expresivas y emocionales, y en ellas exploró temas como la muerte o la enfermedad, que en verdad habían sido los que habían condicionado su infancia. Y siendo el precursor del expresionismo, su estilo destaca por los colores brillantes que usa y además por las figuras distorsionadas, así como por un dinamismo en el que se otorga prioridad a la emoción sobre lo realista. Y entre sus obras más conocidas destacan El grito y Ansiedad, que son estas dos que podemos ver aquí. En segundo y último lugar encontramos a Eva Fredrika Bonnier, que nació el 17 de noviembre de 1857 en Estocolmo y falleció el 13 de enero de 1909 en Copenhague, a quien también se conoce como Eva Bonnier únicamente, y quien es una figura bastante relevante del arte escandinavo. Nació en el seno de una familia acomodada en la que sus padres eran los fundadores de una prestigiosa editorial y quien logró tener un acceso bastante preferente a la educación a pesar de ser mujer a finales del siglo XIX. De hecho, sería gracias al apoyo de su familia, pero más concretamente de su madre, que lograría ser admitida en 1878 en la Academia Real de Bellas Artes de Suecia, convirtiéndose así incluso en una de las primeras mujeres en hacerlo. Ya en la academia aprendería de grandes artistas como por ejemplo de August Malmström y en sus años de adolescencia también viajaría a Francia, más concretamente a París. Allí continuaría su formación nutriéndose de la producción artística de la Europa continental y aprovechando que París era el núcleo artístico en la Europa del siglo XIX. En París presenciaría las nuevas tendencias vanguardistas, aunque sobre sus interacciones con otros artistas de la época allí en París no tenemos bastante documentación. De sus obras podemos deducir también que su relación con su familia era bastante cercana. Helena Bonnier, quien fue su hermana, fue una de sus modelos más frecuentes y Eva la pintó en diferentes posiciones y en diferentes contextos, dejando así entrever su relación cercana. De esta misma manera también sabemos que Eva vivió gran parte de su vida en su casa familiar de Estocolmo. Dos de sus obras más famosas son este autorretrato y Reflection in Blue. Y también sabemos que a comienzos del siglo XX la autora dejaría de pintar para convertirse así en filántropa. Y por último, su vida se terminaría de forma voluntaria el 13 de enero de 1909. Eva, quien padecía de depresión, decidiría optar por el suicidio, poniendo fin así a su corta vida.